capítulo 1, en su versículo 5 al 12. Juan capítulo 1, versículo 5 al 12. Si no lo encuentra, porque creo que los jóvenes lo ponen acá en la pantalla. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice su palabra: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, en el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ayúdeme a orar, amada iglesia, para que sea el Señor usando mi vida en esta poderosa hora. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, le doy gracias por la oportunidad que me concede una vez más de traer el consejo de la palabra. Dios mío, le pido, Padre, que me dé sabiduría, gracia y entendimiento, Dios mío, para así dirigirme a tu pueblo, Dios mío, a cada uno de los que nos va a estar viendo a través de las redes sociales. Dios mío, en tu mano ponemos este pueblo y cada uno, Señor amado. Padre santo, sea usted, mi Dios amado, glorificándose a través de su palabra. Dios mío, que quede esa palabra en cada mente, en cada corazón, Padre santo, para que así, Dios mío, perseveremos en tus caminos. Gracias le damos, Padre, gracias Cristo, y gracias le damos Espíritu Santo. Amén. Y vamos a estar predicando una luz en medio de las tinieblas. Poderoso Dios. ¿Cuántos somos luz? Antes vivíamos en tinieblas, pero dice la palabra del Señor, amada iglesia, ahí donde leímos en 1 de Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, nosotros vivíamos, dice la palabra, sin Dios y sin esperanzas. Vivíamos nosotros apartados de Dios, pero tenemos un Dios de amor y de misericordia que vino a nuestras vidas. Que nosotros que caminamos sin Dios vivimos en tinieblas, porque el que camina sin Dios, amada iglesia, camina en tinieblas. Pero tenemos un Dios de misericordia que nos ha amado con amor eterno. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿verdad?, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros saliéramos de la esclavitud que vivíamos, para que nosotros saliéramos de las tinieblas donde los tenía el enemigo. Porque ahí estábamos nosotros, miramos, pero estábamos nosotros como ciegos. Prosiguíamos nosotros, como dice la palabra de Dios, caminos que para el hombre le parecen rectos en su pensamiento, pero hemos dice, rumbo a la perdición. Pero su amor y su misericordia nos hizo venir a sus caminos y entender esta palabra cada día. Venir a su casa y poder escuchar ese consejo que Él tiene para nuestras vidas cada día. Porque cuando nosotros venimos aquí a su casa, venimos a recibir ese consejo que Él quiere que nosotros recibamos. Poderoso Dios, pero tenemos ese Dios de amor y misericordia. Pero el enemigo quiere apagarnos esa luz. El enemigo quiere que usted sea tinieblas. Pero dice las palabras de Dios, amada iglesia, que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso nosotros somos una luz
en medio de las tinieblas. Tal vez usted, amado hermano o amada hermana, tal vez usted es el primero que ha llegado a los caminos del Señor. Usted está haciendo una luz en esa familia. Sí, porque la religión, amada iglesia, usted está bien y va para el cielo. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, las cosas cambian. Todo cambia. La religión le dice, usted está bien, pero no le hablan que está en el pecado, no va para el cielo. Es que es una verdad. Y en la religión no le van a hablar así a uno. A veces lo tienen con una esperanza falsa. Le dan abrazos, pero no le dicen la verdad. Sí, predican la palabra, pero no le hablan que el que vive en el pecado tiene que apartarse del pecado. Como dice la palabra, que somos luz en medio de las tinieblas. Si nosotros venimos, si Dios nos trajo sus caminos, es para que nosotros seamos luz en medio de este mundo que cada día se pierde. Este mundo, amada iglesia, este mundo cada día, la palabra se cumple, como dice en el libro de Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, amada iglesia. No solo en el mundo se ve eso, en las iglesias también. Pero Dios nos envía su palabra, que si nosotros somos luz, tenemos que mantenernos siempre. Porque habla la palabra aquí de Juan. Dice la palabra de Dios, poderoso es Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, en la cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, poderoso Dios, para que diese, a fin dice, de que todos creyeren por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan pagó un precio. Dice que él vino a predicar, y Juan predicaba, según la palabra, predicaba fuerte, porque decía arrepentidos y convertidos. Hablaba muy fuerte Juan. Dice la palabra de Dios que le volaron la cabeza por hablar la verdad. Es tremendo, porque cuando se predica la palabra como está escrita, agárrese. Sí. ¿Por qué le volaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Qué le dijo a Herodes? ¿Alguien me ayude? Pero le dijo, lo que se enojó la mujer de la Herodes, que le decía a él que dejara a la mujer. Es tremendo. Deja a esa mujer, le dijo, que esa es la mujer de tu hermano. Tremendo. Así le dijo. Y Juan se buscó la muerte por hablar la verdad. Poderoso Dios. Pero él dijo, él siguió predicando la palabra. No le importó. Y dice que el faraón hicieron una fiesta, dice la palabra de Dios. Y dice que le dijo a la hija de la mujer que había tomado el faraón, pídele, le dijo, está la mitad de mi reino. ¿Así le dijo o no? Pastor, así le dijo. Que pidiera hasta la, que le daba, dice, hasta la mitad. No. Pero vea. Y dice que le dijo la hija a la mamá que le pidiera, dice que da hasta la mitad del reino. ¿Y qué le dijo? Pide la cabeza de Juan el Bautista. Tremendo. Imagínense el precio que pagó Juan el Bautista, porque dice que vino a dar testimonio de la luz. Tremendo.
Pero no es fácil ser testimonio, porque vamos a caer mal cuando se predica la palabra. Vamos a caer mal. Pero que Dios nos ayude cada día. Que Dios nos ayude para hacer testimonio, porque es lo que cuesta, amada iglesia. Dice que seamos luz en medio de las tinieblas. Este mundo, amada iglesia, cada día se va perdiendo. Este mundo no quiere nada con Dios. Pero dice la palabra de Dios que ya los que están apuntados en el libro de la vida antes, desde el vientre ya están apuntados los que van a ser salvos. Porque dice la palabra de Dios que esto no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y estamos por la misericordia de Dios aquí, siguiendo para adelante en los caminos del Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y hay que seguir para adelante en los caminos del Señor. Y este vino, dice, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen en Él, poderoso Dios, por Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. ¿Verdad que era el pueblo de Israel? Pero por nosotros, por la misericordia de Dios, somos alcanzados, amada iglesia. Por eso tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Cada día, no descuidando, siempre ser luz en medio de las tinieblas. Y vamos a leer en el libro de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Verdad? Porque a veces vienen desánimos, ¿verdad? Porque no es fácil ser luz. Viene el desánimo, dice la palabra. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si nosotros lo mantenemos siendo esa luz cada día, sé que van a venir luchas, pruebas, pero dice la palabra de Dios que los esforcemos y que seamos valientes. El enemigo va a ponerle que usted agarre, pero ahí depende de usted, depende de mí. Pero la palabra de Dios dice que seamos valientes, que no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayamos nosotros. Tengamos esa confianza de que Dios está con nosotros. No desmayemos, sigamos dando luz, sigamos siendo luz en medio de las tinieblas, sigamos siendo luz en medio de la familia, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad?, que están aquí en este lugar, a veces una persona es cristiana y los demás son religiosos. Van a haber luchas, van a haber pruebas. A veces, como he escuchado yo, a veces personas que dicen que los han corrido de la casa porque han llegado al evangelio, porque ya somos diferentes. Ya en Cristo nosotros somos nueva criatura, dice la palabra. Todo va a ser cambiado, pero tenemos ese Dios que nos va a ayudar. Si nosotros lo mantenemos agarrados de la mano de Dios, Él nos va a ayudar en todo tiempo. Pero tenemos que seguir manteniendo esa luz, poderoso Dios. Vamos a leer en el libro de 2 de Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Poderosa palabra, amada iglesia. Tenemos que nosotros siempre mantenernos en esa confianza que Él quiere que estemos. Este pasaje afirma que aunque los creyentes son golpeados, perseguidos, no son aniquilados,
demostrando que la desesperación no es el fin. Y que vamos a pasar angustias, vamos a pasar tribulaciones. Pero mientras lo mantengamos nosotros siendo esa luz, vamos a estar siempre agarrados de la mano de Dios, no desmayando, no descuidando, porque el enemigo que quiere que nosotros no sigamos siendo esa luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo. Tenemos que seguir dando testimonio, ¿verdad? Sea que sean las cosas que vengan en la vida futura. Pero tenemos que nosotros, amada iglesia, mantenernos, ¿verdad?, en la presencia del Señor, manteniéndolo nosotros orando. A veces no les gusta orar, pero tenemos que esforzarlos, porque hay momentos, amada iglesia, que ya no podemos. A veces sentimos desmayar, a veces sentimos que ya no podemos más. Pero cuando nosotros le clamamos a Dios, Él nos da esa fuerza, Él nos da esa fortaleza. Tal vez cuando usted se ha sentido triste, cuando usted se ha sentido enfermo, que dice usted: ¿por qué me pasan estas cosas a mí siendo un hijo de Dios? Porque tienen que pasar cosas, amada iglesia, para que nosotros le creamos a Dios de lo que Él puede hacer. Van a pasar tribulaciones, pero tenga la confianza que Dios está con usted. Mientras nosotros no los apartemos de la presencia de Dios, Él estará con nosotros, porque Él no se aparta de nosotros. Nosotros somos los que los apartamos, porque el enemigo es lo que quiere, que nosotros los apartemos, los separemos de Dios, ¿verdad? Para que nosotros, si nosotros le hacemos caso al enemigo y apartarlos de los caminos del Señor, es lo que quiere el enemigo, que nosotros dejemos de ser esa luz. Todavía usted sigue siendo esa luz en medio de su familia, esa luz en medio de sus amigos, esa luz en medio de aquellas personas que lo conocen. Pero mantengámoslo siendo esa luz en medio de las tinieblas, porque eso es lo que quiere Dios, que lo mantengamos siempre agarrados de su mano poderosa. Y vamos a irnos al libro de Salmos 142, del 3 al 6. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, conociste mi senda en el camino en que andaba. Me escondieron lazos, mira a mi diestra. Observa pues, no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí, de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. ¿Cómo se sentía David? Se sentía triste, angustiado, pero él dice que clamó al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amada iglesia, clamarle al Señor, porque cualquier cosa así los puede desanimar a nosotros. Pero ¿qué lo tenemos que hacer nosotros? Clamarle al Señor, porque Él nos va a dar esa fuerza, esa fortaleza para seguir caminando en tus caminos, caminando en los caminos del Señor, porque es lo mejor que puede ver en la vida del cristiano. Dice que David se sentía tal vez sin fuerzas, angustiado, así como muchos los hemos sentido a veces. A ver, nosotros los hemos sentido angustiados, como se sentía David, dice la palabra de Dios. Dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, dice, y el camino en que andaba. Miramos la vida de David, que se angustiaba, así como todos los hemos angustiado alguna vez. A veces, ¿verdad?, los angustiamos de la vida, ¿verdad? Pero cuando nosotros clamamos al Señor, Él va a cambiar nuestra vida. Vamos a ser diferentes cada día, pero tenemos que aprender nosotros a depender de Dios. Vamos a irnos al libro de Lucas 13, 10 al 13. Enseñaba Jesús, dice, en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer
que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, se enderezó y luego glorificó a Dios. Miramos a esta mujer que había vivido por 18 años, dice la palabra de Dios, encorvada. Tal vez aquella mujer no podía hacer sus cosas, porque dice que estaba encorvada por 18 años. Vemos a través de la palabra del Señor, aquella mujer había estado triste. Tal vez nadie le hacía caso, nadie le ponía atención a lo que aquella mujer pasaba. Pero cuando llegó Jesús, dice que aquella mujer dice fue sana. Vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? De que sea lo que sea la enfermedad que estemos pasando, pero cuando llega Jesús, así como llegó donde estaba esta mujer, dice con 18 años, encorvada, dice que puso sus manos sobre ella, y aquella mujer dice fue sana. Dice que aquella mujer después dice que glorificaba a Dios. A veces, amada iglesia, amados hermanos, hermanas, a veces hay cosas que a veces no nos dejan que nosotros le sirvamos a Dios. Así como esta mujer, aquella mujer como estaba encorvada, tal vez aquella mujer no podía, porque tenía una enfermedad que no la dejaba, dice, avanzar, no le dejaba dar frutos. A veces hay enfermedades o circunstancias en la vida que a veces no dejan que nosotros demos frutos en los caminos del Señor. Hay cosas que están haciendo estorbo en la vida del cristiano, que a veces no dejan que nosotros le sirvamos a Dios como que tenemos que servirle. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo para honra y gloria de Él. Pero hay cosas, amada iglesia, que no los dejan a nosotros avanzar, que nosotros tenemos que entregárselas al Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede libertar de toda circunstancia, de todo problema, que a veces no los dejan que nosotros avancemos los caminos del Señor. A veces cosas que a veces el pecado a veces no nos permite que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Pero cuando nosotros llegamos a sus caminos, los arrepentimos, Dios nos va a ayudar. Porque Dios va a hacer un cambio en nuestra vida mientras nosotros no declaremos el pecado. Ahí vamos a estar todo el tiempo. Así como esta mujer que estaba, dice, 18 años, encorvada, afligida. Pero tenemos un Dios de misericordia, que si en esta noche usted viene al altar, se arrepiente, clama al Señor, Dios nos va a ayudar. Aquella mujer dice que glorificaba a Dios después dice que fue sana. Aquella mujer dice que daba gracias, glorificaba a Dios, porque había visto su mano, había visto su poder. Y así Dios quiere mostrar su poder con cada uno de nosotros, si nosotros dejamos que Él cambie nuestra vida, transforme nuestra vida. Pero hay algo que nos estorba. ¿Qué nos está estorbando a nosotros para hacer luz en medio de las tinieblas? Pregunta, iglesia, ¿qué nos estorba a nosotros para servirle a Dios? ¿Será como estamos, como esta mujer que tenía 18 años enferma? ¿Qué cosa nos estorba para nosotros ser luz? ¿Qué cosa nos estorba para que nosotros poder ser en la luz en medio de las tinieblas? Pero usted tiene, amada iglesia, ese Dios, que Dios puede hacer ese cambio en su vida. Pero depende de nosotros si queremos ser una luz en medio de las tinieblas. Que este mundo cada día se pierde, pero si nosotros lo levantamos cada día, manteniéndolos en Cristo Jesús, siendo esa luz en medio de las tinieblas, va a haber un cambio en nuestras vidas y en la vida de los demás. Porque si usted es luz, va a resplandecer. Pero usted es tinieblas, tenemos que tener cuidado, amada iglesia. Es mejor estar en la luz de Cristo que estar nosotros andar en tinieblas.
Póngase de pie, amada iglesia. Poderoso Dios. Tenemos ese Dios que nos perdona. Tenemos ese Dios que nos llama a nosotros a que sigamos siendo luz. Si hay algo que atrasa para hacer luz, Dios le ayuda. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere fortalecernos. Si alguien le habló la palabra, está el altar que puede pasar. Dios quiere ayudarnos y sacarlos de la esclavitud. Dios quiere ayudarnos cada día. Dios ya no quiere que seamos los mismos. Dios quiere que nosotros seamos diferentes en este mundo que cada día se pierde. Poderoso Dios, en esta hora, Dios mío, yo pongo en tus manos, Padre Santo, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Dios mío, que han pasado a este lugar. Dios mío, tú conoces cada uno de los corazones, las mentes. Dios mío, Dios amado, tú eres ese Dios de amor y de misericordia, Señor amado, llamándonos cada día para que no los perdamos, para que sigamos siendo luz en medio de las tinieblas. Poderoso Dios, pongo en tus manos, Dios mío, a cada uno de mis hermanos. Padre Santo, ayúdanos cada día para seguir adelante tus caminos, Señor. Denos la fuerza, la fortaleza, la guianza, Señor amado. Apártalos, Dios mío, de todo pecado, Dios mío amado. Aparta todas aquellas cosas, Padre Santo, que no los dejan, Dios mío, que seamos luz en medio de las tinieblas, Padre Santo. Ayúdanos cada día, Señor amado, a permanecer, Dios mío, agarrado de tu mano poderosa, porque solo en ti, mi Dios, podemos hacer, Dios mío, más que vencedores, Padre Santo. Dios mío, como dice tu palabra, que separados de ti nada somos. Padre Santo, gracias. Allá los que están en cámaras, si alguien va a aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, yo te acepto como mi único suficiente Salvador. Te pido, Señor amado, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor amado, por perdonarme. También aquellos que se van a reconciliar, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me reconcilio contigo, Señor amado. Te pido que me perdones, Padre Santo, porque he andado apartado de tus caminos. Pero en esta tarde, Señor amado, yo vengo a ti, mi Dios, me reconcilio y te pido, Señor amado, que me ayudes para seguir en tus caminos. Si usted ha hecho esa oración, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde y busque un lugar donde congregarse. Amén. Poderoso Dios. Amén.